Bienvenidos al módulo 2. Mi nombre es Pablo Ángel y en esta clase revisaremos la selección de material y diseño en restauraciones estéticas indirectas. Con lo que respecta al diseño de las restauraciones, nosotros debemos saber que este diseño es condicionado por factores generales y locales. Dentro de los factores generales, se debe incluir la edad del paciente, la higiene oral, la motivación, el riesgo de caries, los hábitos alimentarios, la actividad funcional, la ergonomía y, no menos importante, los recursos económicos del paciente. En los parámetros locales se debe considerar la cavidad con su forma, el grosor de sus paredes remanentes, la posición de los márgenes cervicales, la presencia de lesiones cervicales, la presencia de cracks, la posición del diente en el arco, la evaluación de los elementos en función preprotética y la presencia de enfermedades pulpares o alteraciones o lesiones periodontales. Para continuar, debemos analizar cómo será el diseño y la respuesta es: esto depende de las cargas a las que será sometida la restauración y la pieza dentaria, el material a usar, la extensión del daño, las consideraciones estéticas y si vamos a usar un diseño clásico o moderno. Entonces vamos a ir analizando uno a uno estos aspectos. Primero entonces revisaremos las cargas a las que será sometida. Las cargas a las que será sometida la restauración varían según la posición del diente en el arco, siendo mayores a nivel del primer molar y segundo premolar, por la ubicación del baricentro masticatorio. También variarán de acuerdo al tipo de oclusión del paciente. Si tenemos la presencia de una relación oclusal clase 1, clase 2, clase 3. Variará de acuerdo a la presencia o no de bruxismo. Dependerá entonces también esto de la oclusión, y en el sentido importante es que si es una oclusión mutuamente protegida o no. Y también dependerán estas cargas a las que será sometida la restauración del patrón masticatorio o el biotipo del paciente. Una segunda consideración para el diseño es el material a usar. Entonces aquí tenemos que hacer un análisis un poquito detallado, si es que vamos a realizar, como estamos en este momento estudiando las posibilidades de una restauración estética. Podemos simplificar y decir que habrá dos tipos de materiales: materiales de porcelana o resina compuesta indirecta. Entonces, veremos que las características varían. La naturaleza, por ejemplo, de la porcelana es una fase vítrea y una fase cristalina habitualmente. En cambio, la resina compuesta es una matriz orgánica y un relleno inorgánico. La resistencia al desgaste para la porcelana es mayor. En cambio, la resina compuesta presenta una menor resistencia al desgaste. La dureza en general para las porcelanas es mayor y para las resinas compuestas menor. La técnica de laboratorio para las porcelanas es compleja, pero actualmente se ha simplificado bastante por la incorporación de nuevas tecnologías. La resina compuesta es simple y también simplificada por la tecnología. La estética es excelente o muy buena para las dos. El tratamiento para la adhesión en la porcelana requeriremos el uso de un grabado ácido o asperizado, o los dos,
y arenado también es posible dependiendo de la cerámica a usar. En cambio, para la resina compuesta indirecta, fundamentalmente usaremos asperizado o arenado, no usándose grabado de esta. El pulido en boca es satisfactorio y excelente para las dos, para la porcelana como la resina compuesta. Con respecto a las posibilidades de reparación, la reparación de la porcelana es simple, pero se hace con un material de diferente naturaleza. En cambio, la resina compuesta es simple y el material de la misma naturaleza. La biocompatibilidad con periodonto para la porcelana es excelente y la resina compuesta es muy buena. El brillo en el tiempo, excelente de la porcelana, muy bueno el de la resina compuesta. La rigidez es mayor de la porcelana y menor en la resina compuesta. El costo económico continúa siendo mayor para la porcelana que para la resina compuesta. La adaptación marginal es buena de la porcelana, variando entre 40 y 70 micrones, y muy buena para la resina compuesta. La resistencia compresiva es buena para la cerámica o porcelana con el requisito de tener soporte o base rígido. Para la resina compuesta es de 160 hasta 300 megapascales. La resistencia a la fatiga, por ejemplo en carillas oclusales en espesores menores, es menor para la porcelana y superior para la resina compuesta. La fabricación de la porcelana puede ser por un sinterizado, por un inyectado, infiltrado, colado o maquinado. Para la resina compuesta puede ser por esculpido o maquinado. Maquinado se refiere al uso de bloques que son tallados por un proceso dirigido computacionalmente. En cuanto a la absorción de fuerzas, la absorción de fuerza de las porcelanas en general es moderada, y de las resinas compuestas que reduce el impacto de las fuerzas masticatorias hasta un 50% o 57% más que las porcelanas. Entonces, seguimos analizando los materiales a usar. Acá podemos ver bloques para el maquinado, unas estructuras que son fabricadas al lado a manera de cilindros para ser usado en la técnica de press o de presión o de infiltrado a presión, y otros que lo vamos a ver en más detalle en futuras clases. Finalmente, para ir analizando algunas otras características del material a usar, el espesor oclusal mínimo para restauraciones monolíticas habla que para porcelana puede ser de 2 milímetros para cerámicas de baja resistencia y de entre 1 a 1,2 milímetros para el disilicato de litio, que es una porcelana de mayor resistencia. Las resinas compuestas podría ser hasta espesores de 1 milímetro. Siguiendo en el análisis de los factores que condicionan la selección del material y el diseño de la restauración, tenemos que ver también la extensión del daño. En la extensión del daño ahí podemos ver imágenes con fracturas, con pérdida de estructura dentaria importante, o con restauraciones con alteraciones de color, en sectores que son de alto compromiso estético y desgaste oclusal por función aumentada masticatoria. Entonces, la evidencia nos dice que, de acuerdo al artículo ahí referido de Roca, que se recomienda la cobertura oclusal si la pared es de 1 milímetro o menos. O sea, estamos hablando de las paredes remanentes, tanto la pared vestibular, la pared palatina o lingual. Y entonces la recomendación es cobertura si la pared es de 1 milímetro o menos. Si está entre
1 milímetro y 2 milímetros se debe evaluar el contexto oclusal. Esto significa que se debe evaluar la posición del diente en el arco, la presencia de parafunciones y si existe o no una guía de protección anterior. Ahí podemos ver entonces que basado en el análisis clínico uno puede estimar estos espesores y tomar estas decisiones de la mejor medida posible. En cuanto a extensión del daño, también tenemos que considerar que los dientes pueden perder o pierden estructuras de resistencia cuando son sometidos a mayor destrucción, por ejemplo, con los tratamientos endodónticos. Y aquí entonces vemos que de izquierda a derecha, si desde un diente íntegro a un diente que ha ido sufriendo procesos restauradores, ya sea debido a lesiones o daño de otra índole, vemos que el riesgo de fractura se incrementa en la medida que se van perdiendo los centros de resistencia, especialmente, por ejemplo, a la derecha, el caso extremo, que se perdieron las dos paredes proximales y el piso de la cámara, el techo de la cámara pulpar. Entonces, el diente tratado endodónticamente tiene una consideración especial para la realización de un diseño específico que permita la protección de esta estructura dentaria. Ahí tenemos la bibliografía que podemos revisar si es que queremos ahondar en esta análisis necesario para la protección del remanente dentario. Pero en líneas generales, para entregarles un resumen de esto, podemos ver que si el diente está tratado endodónticamente y tenemos una cavidad clase 1 como la que se ve en la imagen, la restauración sugerida sería un composite directo. No sería necesario un recubrimiento cuspidio en un contexto oclusal seguro. En la clase 2 de Black, que ha perdido una de las paredes proximales, por ejemplo la mesial o la distal, la restauración sería un composite directo o una restauración indirecta, dependiendo del análisis de los otros factores. Y en una clase 2 mesio-ocluso distal se sugiere en premolares la realización de endocorona o perno muñón más prótesis fija unitaria, y en molar endocorona, y el recubrimiento cuspidio es necesario. Continuando con las consideraciones para el diseño cavitario, tenemos que entrar también las consideraciones estéticas. Y aquí entonces pueden ver imágenes en que se analizan distintas sonrisas y la extensión de esta sonrisa, qué es lo que deja ver de las futuras restauraciones. También podemos ver ahí las superficies oclusales presentes, qué tanto van a ser expuestas o qué tanto le preocupan al paciente. Y también, por ejemplo, un diente que además del daño de las superficies masticatorias tiene un daño sumado en contornos estéticos vestibulares, como en la imagen de abajo a la derecha. Entonces, es importante la posición del margen, especialmente en la zona estética. La localización más estética del margen es a nivel del tercio incisal o cervical. Eso, si ustedes ven las imágenes de acá abajo, estamos demarcando acá un diseño que implicaría solamente en esta imagen incluir solamente a nivel del tercio oclusal. Aquí en esta otra imagen vemos la inclusión del tercio medio y en esta otra la inclusión y la terminación del margen a nivel del tercio cervical. Entonces, la localización más estética del margen es tanto al nivel del tercio incisal o a nivel del tercio cervical. ¿Por qué? Porque en esa zona, si tenemos que reemplazar el aspecto estético u óptico del material restaurador, solamente bastará que en el tercio oclusal imitemos al color de esmalte y en el tercio cervical solamente al color de dentina, y en cambio en el tercio medio
tenemos que tratar de biomimetizar la presencia de dos estructuras dentarias, como es el esmalte y la dentina, lo cual no es siempre tan fácil de hacer. Se debe tener en consideración que se debe actuar seleccionando el color antes de la deshidratación, y esta deshidratación habitualmente ocurre en el primer minuto de atención del paciente. O sea, lo primero que se debe registrar es el color del diente del paciente. Y se deben remover zonas tincionadas o descoloradas antes de la selección del color. Siguiendo con lo que es el análisis preliminar para definir el diseño cavitario, también entra a jugar ahí qué tipo de diseño cavitario vamos a hacer. Entonces, ahí tenemos que saber que existen diseños cavitarios clásicos y diseños cavitarios más modernos. En el diseño cavitario clásico, nosotros tenemos una configuración cavitaria que implica la presencia de superficies lisas y regulares, ángulos internos redondeados y paredes expulsivas. Se debe respetar entonces la presencia de un eje de inserción y remoción. Un solo eje, nada más. La extensión de las cavidades, entonces, en este diseño clásico considerará la posibilidad de inlays, outlays u overlays. El diseño de la terminación podrá ser de chamfer u hombro recto, y la ubicación de la terminación puede ser supraecuatorial, infraecuatorial, supragingival, yuxtagingival o subgingival. La profundidad de la preparación dependerá de la extensión del daño y estará relacionada con el espesor del material restaurador. Entonces aquí tenemos una imagen que nos representa algunas de las características de este diseño clásico. Por ejemplo, nos habla de una separación del istmo de 2 milímetros, de una altura del cajón oclusal idealmente también de 1,5 a 2 milímetros, dependiendo del material, de una divergencia de estas paredes H-oclusal de 10 grados y de una profundidad del cajón proximal de 1,5 milímetros mínimo. Entonces, volviendo a esto, hablábamos de los diseños cavitarios posibles: inlay, outlay u overlay. ¿Ya? Entonces, inlay es una restauración indirecta, incluida el remanente dentario. No hay cobertura de cúspide. Overlay había una cobertura de una cúspide, y overlay es cobertura de todas las cúspides. El diseño cavitario clásico, entonces, en este diseño se prefieren ángulos cabo superficiales de 90 grados. La preparación debe tener márgenes que fluyen suavemente, los ángulos internos deben ser redondeados y los márgenes cabo superficiales deben ser diseñados pensando en una unión a tope con la restauración, que se llama butt joint, que es la unión que vemos ahí arriba. Este tipo de unión, butt joint, es la unión preferidas en el diseño clásico. Entonces, insistiendo en este diseño clásico, debe permitir suficiente grosor de la cerámica en áreas de potencial contacto con dientes antagonistas y o vecinos, márgenes idealmente ubicados en esmalte, ya que adhesión a esmalte es más predecible que adhesión a dentina. Se debe procurar un buen acceso visual a todas las superficies preparadas, facilitando la fabricación de la restauración. No debe haber contacto oclusal en la interfase restauración-diente y se deben evitar socavados. Reiterando el diseño cavitario, una divergencia cérvico-oclusal de 10 a 12 grados para las paredes axiales, pero la naturaleza adhesiva de unión permite desviaciones de ese ángulo específico a algún ángulo mayor. Generalmente un mínimo de 1,5 a 2 milímetros de profundidad del piso pulpar y 1 a 1,5 milímetros de reducción axial, es decir, desde proximal hacia el centro, 1,5 milímetros de reducción y 2 milímetros de ancho de istmo. En reducción oclusal debe permitir un grosor de material que resista las fuerzas oclusales en forma predecible, y los biseles están contraindicados.
Insistiendo acá entonces en el diseño cavitario, podemos ver en la imagen de la izquierda que la profundidad del cajón oclusal se debe medir en la zona más central o localizada en realidad donde convergen las vertientes de las cúspides. Y es ahí donde debe haber un o igual o mayor a 2 milímetros y no en las zonas periféricas, como se ve en la segunda imagen. Se debe evitar ciertos diseños, por ejemplo, evitar una curva en forma de S en esta preparación. Eh, el ángulo de salida de este cajón proximal tiene más bien estas características. No debe haber superficies biseladas como se ve acá abajo. De igual forma, si uno mirara desde proximal, este diseño de caja proximal no tiene que tener estos ángulos tan agudos, sino más bien redondeados. Y aquí tenemos la altura en superficies en que estamos analizando la protección cuspidea, dependiendo del material. Ya lo mencionamos previamente, 2 milímetros, y el ancho del istmo 2 milímetros, o igual, o mayor a 2 milímetros. En el diseño clásico, entonces, si nosotros remarcamos la restauración, tratamos de que se produzca una terminación hacia proximal que permita visualizar que ese ángulo de la restauración no supere o no sea menor a 90 grados, más bien. ¿Ya? Que quede de esta manera bien con una adecuada resistencia el material en ese margen y no queden ángulos agudos finos que prácticamente equivalen a pensar en la presencia de biseles. Aquí, por ejemplo, vemos que en esta preparación ese ángulo de terminación es más bien un ángulo agudo, que es una zona frágil de la restauración. En cambio, acá está un poquito mejor la situación. Bueno, con esto concluimos esta clase y nos veremos en la próxima cápsula. Muchas gracias.